Hola, buenas tardes. El título del video es Análisis de circuitos resistivos en serie y en paralelo. En este video describiremos conceptos de circuitos resistivos en serie y paralelo, los ejemplificaremos y les daremos solución. El objetivo de este tutorial es que identifiquemos los arreglos resistivos en serie y en paralelo y seamos capaces de resolver diferentes arreglos resistivos. A continuación observaremos algunos conceptos básicos, como por ejemplo, un circuito eléctrico es aquella interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Este es un ejemplo de un circuito eléctrico básico, el cual va a contener una fuente, cables y carga. La fuente es en este caso una pila, que es aquel dispositivo que le va a transmitir energía a la carga, y la carga es aquel dispositivo que va a consumir esa energía, ya sea en una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Y los cables son aquellos dispositivos que van a interconectar dos o más elementos de nuestro sistema. La resistencia es un dispositivo eléctrico donde su principal función es oponerse al flujo de electrones de un punto a otro. Se representa generalmente con una R mayúscula. Su unidad es el ohm y su símbolo eléctrico es el que se muestra a continuación. Bien, algunos otros conceptos es que necesitamos para poder resolver un circuito resistivo es el siguiente. Un circuito resistivo es aquella conexión donde solamente se interconectan resistores o resistencias. Existen tres formas de interconexión de resistencias: una conexión en serie, una conexión en paralelo y una conexión mixta. La conexión mixta es aquella que va a contener tanto dispositivos en serie como dispositivos conectados en paralelo. Para ello necesitamos representar de qué forma podemos simplificar un circuito resistivo en serie. Al conectar dos o más resistencias en serie y para simplificar su análisis, se utiliza la siguiente expresión. R total va a ser igual a R1 más R2 más R3 más Rn. Es decir, puede contener más de 3 resistencias conectadas en serie. Siendo su circuito el siguiente, aquí podemos observar que vamos a tener 3 resistencias que están conectadas en serie. Se dice que están conectadas en serie siempre y cuando detrás de una resistencia está conectada otra. Esa es la forma en la cual podemos identificar si este circuito está conectado en serie. Un circuito resistivo en paralelo. Al conectar dos o más resistencias en paralelo y para simplificar su análisis, se utiliza la siguiente expresión. RT va a ser igual a 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. Y siendo su circuito el siguiente. Aquí podemos observar que tenemos 3 resistencias. Estas 3 resistencias están conectadas en paralelo. ¿Cómo sabemos que están conectadas en paralelo? Cuando ambos extremos de cada una de las resistencias están conectadas a ambos extremos de la otra resistencia. De ese modo decimos que este es un circuito que está conectado en paralelo. Bien, ahora con esos conceptos que ya tenemos, lo que vamos a realizar ahora es algunos ejercicios en donde vamos a tener arreglos resistivos en serie y arreglos resistivos en paralelo. Por ejemplo, en este que dice calcular la resistencia total del siguiente arreglo resistivo. Lo que tenemos que hacer entonces es primero
colocar la expresión para un circuito resistivo con dos resistencias, siendo esta la siguiente: mi R total va a ser igual a mi R1 más mi R2. En este caso particular tenemos únicamente dos resistencias conectadas en serie. Entonces lo que hacemos es mi R total es igual, sustituyendo los valores de R1, que es de 220 ohms, más mi R2, que es de 43 ohms. Al realizar esa sumatoria me da que tenemos una resistencia total de 263 ohms. Y de esa manera calculamos la resistencia total de un circuito conectado en paralelo. Y ahora vamos a elaborar su circuito, el cual va a ser el equivalente de ese circuito con dos resistores. Y entonces mi circuito va a quedar de la siguiente manera: esta es mi resistencia total al simplificar ese circuito. Mi resistencia total es de 263 ohms. Ok. ¿Y esto para qué me va a servir? Generalmente, al simplificar un circuito que está conectado en paralelo o en serie, nos va a poder permitir aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso lo veremos en alguno de los siguientes videos que vamos a elaborar. Bien, otro ejemplo es calcular la resistencia total del siguiente arreglo resistivo. Ahora tenemos tres resistencias que están conectadas en serie. El procedimiento es el mismo, lo único que tenemos que elaborar es, primero colocamos su expresión matemática, que va a ser igual a R1 más R2 más R3. ¿Por qué R3? Porque únicamente tenemos a tres elementos interconectados en serie. Una vez que ya tenemos la expresión, lo único que hacemos es sustituir los valores de estos resistores que están conectados en serie. En este caso, R1 vale 220 ohms, R2 que vale 43 ohms, y R3 que vale también 43 ohms. Al realizar la suma de estos tres dispositivos, nos va a quedar una resistencia total de 306 ohms. Siendo su circuito equivalente el siguiente.
total, que va a ser de 306. Ok, bueno, el siguiente ejercicio dice calcular la resistencia total del siguiente arreglo resistivo. Ahora nos damos cuenta que aquí tenemos un arreglo que está conectado en paralelo. ¿Por qué está conectado en paralelo? Porque R1 está conectado en paralelo con R2 porque ambos extremos de cada una de sus resistencias están conectados a los extremos de la otra resistencia. Por tal motivo, la expresión que nosotros vamos a utilizar es la siguiente, que es la expresión para un circuito que está conectado en paralelo, que es R total va a ser igual a 1 sobre 1 entre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y al sustituir los valores de estas resistencias en nuestra expresión, vamos a obtener lo siguiente: mi R total es igual a 1 entre 1 sobre 220 ohms más 1 sobre 43 ohms. Al realizar estas operaciones obtenemos lo siguiente: R total va a ser igual a 1 sobre 4.54, 1 sobre 20 es 4.54 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 más 1 sobre 43 me va a dar 0.02325. 0.02325. Y entonces al resolver esta operación nos da que R total va a ser igual a 1 sobre 0.0277. 0.0277. Y al realizar esa división me va a quedar que mi R total va a ser igual a 35 punto 78
Otro equivalente sería el siguiente. Muy bien. El siguiente ejemplo es también un circuito resistivo y que contiene 3 resistencias conectadas en paralelo. La expresión a utilizar entonces es la siguiente: RT va a ser igual a 1 entre 1 sobre R1 más sustituyendo valores, R total va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 220 más 1 sobre 43 más 1 sobre 56. Al resolver esa operación nos queda que la R total va a ser igual a 21.90 ohms. Pues bien, hemos acabado. Hemos resuelto 2 circuitos que están conectados en serie y 2 circuitos resistivos que están conectados en paralelo. Bien, pues es todo. Esperemos que este video les sirva y no se olviden escribirme a mi correo electrónico para cualquier duda o comentario. Gracias.